Hartos de hablar de la izquierda, nos fuimos a la derecha e invitamos al diputado republicano José Carlos Mesa a conversar sobre la postura de su partido ante el supuesto nuevo proceso constituyente. Aquí arranca Tolerancia Total con Gonzalo Feito. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tolerancia Total. Hoy tengo un tremendo entrevistado, diputado republicano de Recoleta, abogado, tez morena, José Carlos Mesa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, pero te voy a corregir una cosa al tiro. No se dice tez morena porque eso es como muy discriminatorio. Tez humilde. ¿Tez humilde? Sí, porque eso suena un poquito más amigable. ¿Es verdad que usted tiene un hermano gemelo? Sí, del mismo color de piel. Imagínate, yo, pero por dos, idénticos. O sea, yo creo que Dios desde ese día estaba muy enseñado con el mundo, porque mandó dos iguales. Pero es todo lo contrario a mí. Yo soy abogado, él es profesor de matemáticas, yo estudio en Valparaíso, él estudia en Los Sach, yo estoy soltero, él está casado, yo no tengo hijos, él sí tiene. Él es en el fondo el gemelo bueno. ¿Es comunista su hermano? No, de derecha. Ah, de derecha. Sí, todos bien educados en mi casa. ¿Y usted debe ser uno de los pocos republicanos que no tiene hijos? Sí, yo creo que los de la bancada, los más jóvenes, seremos cuatro que no tenemos hijos. ¿Cuántos años tiene usted? 33, igual que la edad de Cristo. Joven. Por eso me ando cuidando, porque a Jesucristo se lo pitearon como en esta época. Entonces, ¿y esos chistes los puede hacer dentro del partido? lo hago dentro del partido, lo hago en la cámara, lo hago en todos lados. Oiga, Pero se me ocurre, es que yo tengo un problema que es como de incontinencia verbal. Se me ocurre, digo y después me doy cuenta que lo que dije más o menos. O sea, sincero. Puede decirse que sí. Puede decirse que sí. ¿Y cómo se toman ese nivel de sinceridad dentro del hemiciclo? ¿Les parece bien? Hasta el momento he tenido muy buena relación con mucha gente, obviamente con la gente de mi bancada, con la gente de la UDI, RN, incluso con gente de izquierda. Una de mis mejores amigas de la universidad es diputada del Partido Comunista. Compartimos departamento juntos, Carolina Tello Rojas, diputada del Partido O sea, Comunista. usted era republicano y ella comunista. Exactamente. Y compartían departamento. Y compartíamos el gusto por los gatos también. De hecho, yo heredé ese gusto por los gatos gracias a ella. ¿Soltero y gatos? Sí, mala combinación, mala combinación. Sigamos conversando y ahí vamos mejorando el currículum, Gonzalo. Oiga, ¿es verdad que le decían Pepe, pero dentro del partido le dijeron que no le podían decir Pepe? Sí, es que si yo me hubiese llamado José Patricio me habrían dicho Pepe Pato. ¿Ya? Pero como me llamo José Carlos no me pueden decir Pepe Charlie porque igual no suena bien. Entonces quedé en José Carlos solamente. Pero me han dicho de todo, José Carlos, Juan, guatón, negro, chico, de todo. ¿Qué es lo peor que le han dicho dentro del Congreso? No, a ver, no sé si calificarlo como algo malo, porque fue en un buen tono, pero ¿Ya? por ejemplo el diputado Cristian Tapia una vez me dijo, diputado, gran tipo, Cristian Tapia fue alcalde de Vallenar, si no me equivoco, me dijo, tú eres el weón más simpático que hay en este Congreso, pero entras a la sala y te conviertes en el más desgraciado que hay. Porque en el fondo yo no tengo ningún problema con las relaciones humanas, me llevo muy bien con mucha gente izquierda, con gente derecha, para qué decirlo, pero yo dentro de la sala o en las comisiones soy muy duro, porque hay que defender las cosas en las que uno cree y hay que diferenciar el plano político del plano humano o del plano personal. ¿Y en qué creen los republicanos? ¿En qué creemos? Creemos en un Estado subsidiario, pequeño y eficiente, creemos en la iniciativa privada, y eso implica que creemos en la libertad para emprender, en la libertad para educar a tus hijos, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa. Creemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y un aspecto también para nosotros importante es que creemos en la protección de la vida desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Le gusta ser conservador? Es que no sé si a ti te gusta tener canas, pues lo que uno tiene, no, pues lo que uno es. Yo es lo que pienso, lo que creo toda mi vida. Y más que si me gusta o no me gusta, me siento muy cómodo defendiéndolo, porque es una de las gracias de la política cuando uno defiende lo que cree. Hay muchos que se sienten incómodos porque no defienden lo que creen, que a veces se avergüenzan de lo que piensan. ¿Usted cree que la gente del Congreso entendió lo que pasó el domingo tras las votaciones o tiene dudas todavía? Yo creo que el mazazo fue muy fuerte electoralmente para todos. Ojo, no estoy diciendo con esto que nosotros los republicanos seamos como las lumbreras que entendimos todo. Tampoco tenemos una respuesta clara, creo yo. Y tampoco se cuelguen del triunfo. Es que nadie se puede colgar de este triunfo. Nadie se puede colgar de este triunfo. Lo único sí, que también seamos honestos, nosotros el 15 de noviembre del 2019 dijimos que esto iba a pasar. Dijimos que aquí iba a haber una borrachera de izquierda, dijimos que aquí iba a haber una constitución maximalista de izquierda. Pero eso lo dijeron varios también. Pero no muchos de los, comillas, socios que teníamos. ¿No? Piensa tú lo que dijo, por ejemplo, lo que decían los dirigentes de Bópolis, constitución mínima y liberal. No le salió muy buena la apuesta que digamos.
nosotros dijimos que esto podía pasar, y que nada estaba dicho hasta el plebiscito de salida, porque cuando tuviésemos un texto, la gente iba a comparar lo que proponía la convención con lo que teníamos. Y en esa comparación, un 62% prefirió lo que ya teníamos. Y por eso digo que uno no se puede arrogar una representación que no tiene, porque eso no significa que nosotros tengamos que decir el 62% quiere una mejor constitución o una nueva constitución, o al contrario, que el 62% no quiere ningún cambio. Hay que saber leer eso todavía. Yo creo que está todavía muy fresco esto, como para saber con precisión qué es lo que está pasando. Ya. Y por eso somos tan críticos de la premura que han tenido algunos. Ok, pero en republicanos ya están, ya me imagino que tienen alguna fórmula, algún mecanismo, alguna elección. ¿Qué es lo que les queda cómodo a ustedes? Hoy día... La ruta, para explicársela al votante. La ruta, lo más importante hoy día es calma. ¿Qué significa? Listo, ya, calma estamos. Ya. Calma, ¿Qué viene después? check. Listo. Después de eso hay que preguntarse cuáles son las urgencias de las personas, porque hemos estado hablando 3 años de la urgencia de los políticos. No, pero espéreme, la urgencia diputado. de los políticos es la Constitución. Espérese. Las urgencias de las personas yo te diría que al menos los podríamos englobar en 4 Pero categorías. diputado, pero la gente dijo que quiere una nueva constitución y no quiere la constitución del 80 y la constitución del 80 está enterrada, ¿cierto? Pero ahí déjame detenerte, porque acabamos de decir que no podemos sacar esa conclusión. Tú estuviste de acuerdo conmigo recién que el 62% no necesariamente está diciendo eso, como tampoco está diciendo lo que yo te estoy planteando. No, pues, lo que diputado, yo te estoy diciendo... recuerde que el plebiscito de entrada, ¿cierto? Fue Sí. 80-20, que los ¿Cuánto- chilenos quieren una cuánto- nueva constitución. ¿Cuántos votaron por una nueva constitución en el plebiscito? No, pero hablemos de números, po. no, pero bueno, pero fue un 80-20 que dijo que queremos una nueva constitución. Es que eso es lo que yo creo que no podemos caer en ese error. ¿Usted no quiere una nueva constitución? Yo lo que quiero es una constitución que le sirva al país, sea esta, sea una nueva, sea una vieja, pero lo que no quiero es que nosotros pongamos las prioridades de los políticos por sobre las urgencias de las personas. Porque hasta el propio presidente fue Pero- capaz de reconocer que la constitución no era la panacea de los pero- problemas de los chilenos. A ver, déjeme entenderlo, diputado. Usted dice que primero preocupémonos de la urgencia de las personas y después vemos si seguimos con el proceso de la nueva constitución. Sí, ¿Eso está diciendo usted? textual. O sea, ¿usted quiere congelar un ratito la nueva constitución Yo- o todo este proceso? Yo creo que hay que esperar. ¿Y No- cuánto tiempo? El que sea prudente. A mí, una cosa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención y que me molestó. La nueva ministra secretaria de la presidencia, que es la encargada de la relación entre el Ana Ejecutivo Uriarte. exactamente y el Congreso. Su primera reunión fue para hablar del tema de la Constitución. No fue para hablar de seguridad, no fue para hablar de inflación, no fue para hablar de inmigración, no fue para hablar de terrorismo. Entonces, A ver. a eso me refiero cuando pone las urgencias de los políticos, las prioridades de los políticos, en lugar de las urgencias de las Pero personas. diputado, pero yo creo que se puede caminar y mascar chicle a la vez, pues. Sí, pues, pero, O sea- pero si solo mascáis chicle y no camináis, no avanzáis. Pero, a Y ver, lo que está haciendo este gobierno es mascar chicle, nomás. pero yo puedo entender, y yo creo que la gente entiende, la ciudadanía, que una cosa es la nueva constitución, ese proceso que va por un carril A, y el carril B son las reformas, la agenda social, que son otros temas. Y pueden caminar de no- manera paralela. Pero no están caminando de manera paralela, Gonzalo. Este gobierno nos tiene sumidos en una sequía legislativa. Yo te puedo nombrar proyecto por proyecto que hemos visto en la sala y en las comisiones. Y las cosas que ha presentado el gobierno han sido cuestiones que venían del gobierno de Sebastián Piñera, muchas. Cuestiones que no dependen de su programa de gobierno, por ejemplo, en medio ambiente. Lo único que hemos visto del gobierno ha sido el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional que se viene tramitando hace mucho tiempo. Y lo único que hizo este gobierno fue decir, por favor, votemos esto, nada más. En medio ambiente, que supuestamente este es un gobierno ecologista y verde. Entonces, a mí no me digan que este gobierno está avanzando en las urgencias de las personas, porque no es cierto. Ya, Es ok, cierto. no está avanzando ahí. Pero la ciudadanía quiere una nueva constitución, po. La gente quiere una nueva constitución. Nuevamente, volvemos a la primera parte de la conversación. La ciudadanía dijo que no quería lo que le propuso, Y tampoco, lo que le quieren, propuso, y tampoco quieren la del 80. es que Con todas las reformas que Es tiene. que a eso es lo que voy, que nosotros no nos podemos arrogar la representación de ese 62%, casi 8 millones de chilenos, porque la única información que tenemos, pongámonos estrictamente científico, es que le propusieron una constitución maximalista de izquierda frente a la actual constitución reformada del 2005 sustancialmente, y prefirió esta. ¿Significa eso que esta constitución del 2005 tiene que quedar pétrea? No, yo no lo creo. ¿Significa eso que hay que parar el proceso? No, tampoco lo creo, pero tampoco significa que hay que iniciarlo necesariamente. Lo que yo digo es que tenemos que parar, respirar, mirar alrededor Ya. y ver qué es lo que quiere Bueno, la ciudadanía. esa es la opinión de su partido y de su sector, pero la gran mayoría dice otra cosa. Ahí se corre un riesgo, Es que ¿no? es- De estar un poco... Es que no estoy de acuerdo con esa frase. ¿Cómo no?
No, porque la gran mayoría Bueno, de... sí, el Partido Socialista, el PPD, acaba de presentar una fórmula. Ya. Ayer se juntaron los presidentes de partido, el lunes se van a volver a juntar. Están trabajando todos en llegar a alguna fórmula, un mecanismo para resolver esto luego. Y Pero ustedes... hablemos en términos estrictamente realistas. Los que No, están si de lo que le acuerdo... estoy diciendo es realismo Por eso puro. te digo, pero yo te voy a agregar un apellido que lo va a hacer entender ¿Ya? mucho mejor a la gente. Los políticos, la gran mayoría de los políticos están de acuerdo. Todos los acuerdos políticos que se han celebrado desde el 19 de octubre del 2019 en adelante han fracasado. Todos. El acuerdo por la paz en la nueva constitución, ninguna de sus dos promesas se cumplió. No hay nueva constitución todavía. Todavía no la tenemos. Y la paz nunca llegó. ¿O tú me vas a decir que llegó la paz? La paz nunca llegó. No. Entonces, todos los acuerdos políticos que se han ido celebrando, todos han ido fracasando. ¿Por qué? Porque el problema de la política actual en Chile es la soberbia. El problema de la política actual en Chile es que hablan mucho y escuchan poco. La ciudadanía dio un grito desesperado el 4 de septiembre, que todavía no tenemos la capacidad de poder procesar. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ok, ya. Le voy a dar ese punto. Un rato nomás. Oiga, Hasta los comerciales. ¿qué le pareció las declaraciones de Gloria Navellán, republicana, que se va del partido? Me parece que son... Solo para que la gente entienda algún tipo de declaraciones, el Partido Republicano se comporta como si fuera una secta. No me dejan almorzar con los republicanos en el comedor de los republicanos. José Antonio Kast me llama y me dice, si no voto en contra del 10%, nunca más cuente conmigo. Todo tiene una versión A, un lado A y un lado B, como los cassettes antiguos, yo creo que los alcanzaste a conocer. Lo cierto es que cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo como bancada, nos dimos cuenta que frente a otras bancadas más grandes o con mayor trayectoria, nuestra mayor fuerza iba a estar en nuestra unidad. Y lo acordamos así al día siguiente de la elección en la que José Antonio ganó la primera vuelta y nosotros habíamos sido electos diputados. En una conversación con José Antonio. Lo acordamos así. Todos estuvimos de acuerdo. ¿Esto ya en pandemia? Esto el año pasado después de ganar la elección. Ya. Lo acordamos así. Hemos hecho esfuerzos tremendos por mantener esa unidad, tremendos. Porque obviamente no en todos los temas pensamos iguales. O sea, yo por ejemplo, comparado con Johannes Kaiser, que Johannes Kaiser para mí ha sido un tremendo descubrimiento, un gallo leal, honesto para trabajar increíblemente y sobre todo muy influyente, muy inteligente, muy culto, que ha influido mucho, con opinión propia, con un gallo con una historia de sus opiniones puestas frente al público. Y aún así Johannes ha sido capaz de entender cuando a veces la bancada en su mayoría quiere otra cosa. Y yo también he sabido entender, y Leonidas Romero lo entiende, y todos los que somos parte de la bancada. Sí. Desafortunadamente, en la primera encrucijada que tuvimos, que fue el voto de el quinto retiro, la decisión no fue tomada por unanimidad, fue tomada por una mayoría de que íbamos a votar en contra. Y Gloria fue la única que no estuvo disponible. Y ella, desde varios meses antes, sabía que eso significaba que nosotros no podíamos seguir trabajando con ella en conjunto como bancada. Regla en la que ella estuvo de acuerdo. Entonces, obviamente que quebrada esa confianza, porque ella ni siquiera fue capaz de decirnos cómo iba a votar hasta el momento que apretó el botón en la sala. No nos quiso decir cómo iba a votar. Y eso obviamente nos pone a nosotros en una complicación. Y una vez ocurrido ese episodio, se toma la decisión de cumplir con la palabra que habíamos empeñado todos. Que quien no quisiera formar... Este es el tema. Si tú no quieres recibir las partes complejas de formar un grupo, tampoco puedes recibir las partes amables. Porque esto no es cuando te conviene nomás. Obvio. Entonces, no es la pensión Soto, digamos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hablemos del tema de los almuerzos. Si el tema de los almuerzos da lo mismo, tú puedes almorzar donde tú quieras en el Congreso. Ya. El tema es que a la hora del almuerzo es el único momento que tenemos todos de conversar los temas Ya. y de ponernos de acuerdo. Y ahí no la dejaron discutir. sentarse con ustedes. Es que ya no teníamos la confianza. Po. Pero por eso, usted ahí le dice, no, Gloria, Exactamente. Gloria, no te puedes sentar con nosotros. Exactamente. Ella podría haber ido antes o después de almorzar, perfectamente, si era parte Ya. del comité igual. Pero a la hora en que nosotros tomábamos las decisiones de cómo íbamos a votar, no podíamos tenerla ahí porque ya no existía esa confianza. Oiga, renuncia Rojo Edward, con polémica. Parece que tomaba decisiones solo, se arrancaba con los tarros solo en algunas decisiones. Solo un medio de comunicación lo ha dicho. ¿Ya? Y después tenemos a Gonzalo de la Carrera, que ya no está en el partido, ¿cierto? Desde Que enero de desde este enero año. pero una persona que está muy vinculada a republicanos y que ya cuenta con 2 o 3 episodios de violencia dentro del Congreso. ¿Cómo se maneja eso comunicacionalmente? ¿Cómo se resguarda la imagen de republicanos de no verse salpicado con ese barro? A ver, yo creo que
Lo primero es que evidentemente mientras Gonzalo era parte de la bancada, era inevitable, por así decirlo, por usar tu palabra, digamos, la salpicadura. Era inevitable. Yo quiero aquí hacer una distinción entre el plano humano o personal y el plano político, porque desde la perspectiva humana, yo con Gonzalo tenemos una muy buena relación, desde hace mucho tiempo. Conmigo ha sido un gallo bien derecho siempre, pero en el plano político esa relación se complicó en el momento en que sus episodios, como bien dices tú, afectaban a la bancada. Y hubo una cuestión que para nosotros ya fue, por así decirlo, el punto culmine, y lo conversamos con él, y él estuvo de acuerdo cuando tomamos la decisión, que fue el haber golpeado al vicepresidente de la Cámara. Más allá de las provocaciones o no provocaciones, porque los dichos en el video, los videos que se han conocido nosotros no los podemos escuchar, solo tenemos la versión de él y la versión de Alexis, y los testigos que están alrededor, que eran varios. No corresponde un golpe dentro de una institución. Y ya venía con otro antecedente, ¿cierto? El tirón de oreja a Manucheri, que también el Pato Yáñez en el Congreso. Lo del Pato Yáñez, eso yo hasta donde entiendo no es real. No es real. No es real. Pero, y por ejemplo, lo que pasó con Manucheri, nosotros vimos el video. Yo vi el video. Yo puedo del tema Manucheri hablar hasta cierto punto porque soy integrante de la Comisión de Ética, y las deliberaciones dentro de la Comisión de Ética yo no las puedo revelar, solo la votación. Pero nosotros vimos el video y efectivamente también hubo mucho insulto hacia Gonzalo en ese momento. Entonces también uno también tiene que ser lo suficientemente honesto de decir, aquí la izquierda lo fue a buscar. Después que pasa lo de Alexis, están los videos grabados, yo voy a presentar a la Comisión de Ética la denuncia, en donde muchos diputados lo trataron de la peor manera. Le gritaron muchas cosas. Entonces, nosotros, así como condenamos esos insultos, también condenamos, por supuesto, con toda fuerza, ese golpe, y tomamos una decisión en conjunto. Él estaba presente cuando tomamos esa decisión, la entendió, la aceptó, y hoy día ya no es parte de la bancada. ¿Los castigos son muy bajos para los diputados que hacen este tipo de cosas? ¿Un 15% de los honorarios? Cuando son situaciones graves sí que son bajos. Bajo, ¿no? Sí, de hecho nosotros como Comisión de Ética... Mejor pagar el parte, como claro, se dice, ¿no? Mira, ahí hay un análisis bien entretenido, pero primero te quiero contar una cosa que nosotros la comunicamos como Comisión de Ética, que fue solicitar una modificación al reglamento interno de la Cámara para aumentar las sanciones, para aumentar la entidad de las sanciones. Lo hicimos justamente a propósito del episodio de Gonzalo con Alexis. Ahora, efectivamente, cuando la multa es tan baja, cuando la sanción es tan baja, al final queda la sensación de que el que paga, golpea. ¿Cachai? El que paga la embarra, y no es así. El que la embarra tiene que pagar. El análisis es totalmente contrario. Oiga, José Carlos, entonces me quedo con las siguientes conclusiones. Te las voy a... Si alguna no me gusta, te voy a llamar la atención. ¿Usted prefiere dejar tranquilo el proceso de una nueva constitución? Un poquito congeladito, ¿no? Porque usted cree que las urgencias están en otro lado. Sí, totalmente de acuerdo con esa frase. ¿A usted le gusta la Constitución de los 80? Yo creo que uno no se tiene que enamorar de los instrumentos. O sea, la actual Constitución yo le introduciría muchos cambios. Hay muchas cosas que creo que no están bien planteadas. Yo creo que, por ejemplo, en materia de medio ambiente, hay el artículo 19, número 8, es muy escueto. Se puede profundizar mucho. Por eso, sumar elementos como medio ambiente a la Constitución. Por ejemplo, una deficiencia en lo declarativo, no en la aplicación de políticas públicas, es el tema de la vivienda, que no está en la Constitución. Sin embargo, Chile ha construido desde el 90 hasta ahora 2.5 millones de viviendas sociales. O sea, también eso para que la gente lo entienda. No fue necesario ponerlo en la Constitución y se hizo igual, porque lo importante, y por eso yo le pongo mucho énfasis en lo que ha hecho la ministra Uriarte, lo importante son los hechos. No las palabras ni lo que digan los textos, la voluntad política. Y desafortunadamente yo veo en este gobierno una voluntad política de no avanzar en las urgencias sociales. Diputado José Carlos Mesa, le doy las gracias por estar en Tolerancia Total. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien? ¿Algún diputado? ¿Algún senador? No, los veo todos los días, sobre todo a los diputados. Lo único, enviarle un mensaje a la gente del distrito que me toca representar, en particular la comuna de Recoleta, mis vecinos. ¿Cómo se lleva usted con Jadwe? No nos llevamos, no se lleva. No, él en la campaña municipal me bloqueó de las redes sociales y me entero por la prensa de lo que pasa en el municipio de Recoleta. ¿Estará golpeado Jadwe? Yo creo que claramente sí, él fue uno de los grandes derrotados el día domingo, de los grandes derrotados, porque aparte tuvo la soberbia, nuevamente, de decir en la mañana cuando se fue a votar, una amplia victoria del apruebo, cosa que fue todo lo contrario. ¿Hay fobia al comunismo? Yo creo que la gente le tiene fobia al hambre y a la miseria. El problema es que hambre, miseria y comunismo son medio sinónimos a veces. Diputado Gonzalo. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti. Ahí está el diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias a todos ustedes por
otro capítulo más de Tolerancia Total.